El mensaje llegó antes de que el sol terminara de secar la neblina, que se pega a las tejas de las casas de enfrente, seco directo y frío, aunque el aire ya estuviera cargado de humedad. Cambiamos todas las chapas de la puerta principal y del portón. Ya no confiamos en ti. Por un segundo se me olvidó respirar. Me quedé parada en el zaguán con la bolsa de fruta picada, galletas y el camioncito de juguete que tanto le gustaba al nieto, y todo el peso de la mañana me cayó encima del pecho. La pantalla del celular brillaba en mi mano como esperando a ver qué iba a hacer con el golpe que acababa de darme. Lo leí otra vez más despacio, como si las palabras pudieran cambiar de lugar y volverse menos duras. No lo hicieron, le contesté anotado. ¡Qué listos! Pero se les olvidó algo. Mi dedo se quedó flotando encima del botón de enviar por medio latido antes de apretarlo. El mensaje se fue con una vibración chiquita, como cuando una puerta se cierra de golpe. Estiré la mano por costumbre, no por esperanza. La chapa estaba fría, quieta. Sí lo habían hecho. Adentro, por la rendijita entre la cortina y el marco, vi un movimiento, una sombra, cruzando el pasillo, una risita suave, que sin duda era de Maribí. Ese sonido pegó más fuerte que la puerta cerrada. Significaba que ya estaban despiertos. Habían visto mi coche. Sabían que estaba ahí. Y aún así, ni pío. Bajé la mano y di un paso atrás. Las tablas del zaguán crujieron bajo mis pies, las mismas que ayudé a pintar cuando Eusebio insistió en que la casa tenía que verse acogedora para las visitas. Acogedora, pero no para mí. Caminé hacia el coche con una calma que no sentía del todo. La bolsa de mandado hizo ruido cuando la dejé en el asiento del copiloto. El camioncito se movió hasta arriba como si todavía esperara que unas manitas lo agarraran. Cerré la puerta suavecito, sin ganas de sumar ruido a una mañana ya rota. Me quedé un rato largo con las dos manos en el volante, mirando la casa que ahora parecía silueta de alguien más. La incredulidad que debía llegar nunca llegó. Lo que llenó el silencio fue algo más callado, más viejo y mucho más seguro que el susto. Lo que esa mañana había quebrado también me había mostrado algo que ya no podía seguir ignorando. Y esa verdad me iba a seguir los próximos días, donde ya esperaban las primeras grietas de verdad. Mirando hacia atrás, esa mañana ya se sentía rara antes del mensaje, como si el aire de la casa se hubiera enfriado 1 grado durante la noche, aunque afuera el calor pegajoso de Xalapa ya empezara a apretar. La vida ahí había sido tranquila para mí, con su ritmo calladito. Cuando Eusebio me pidió que me mudara al cuarto de visitas solo hasta que nazca el bebé mamá, no lo pensé 2 veces. Le creí cuando dijo que nos iba a unir más como familia. Lo que vino después fueron distanciamientos tan chiquitos que uno los disculpaba fácil. Empezó con un comentario de Maribí una tarde, mientras yo agarraba el trapo de cocina. «Tú estás encima todo el tiempo», dijo como si fuera broma. Yo me reí con ella, sin saber bien qué cambiar. Intenté alejarme un poco, luego intenté alejarme más. Una semana después, en la cena, mi silla la habían movido calladitos hacia la esquina de la mesa. Nadie dijo nada. Pregunté si necesitaban más espacio para la sillita del bebé, pero los dos negaron con la cabeza. Comí medio de lado, fingiendo que no notaba lo fácil que me habían reacomodado. Luego vino la nota, un papelito metido debajo de un frasco en la encimera de la cocina. Por favor, no reorganices los gabinetes. Las visitas se dan cuenta. Yo no había reorganizado nada, solo había acercado 2 vasos al lavavajillas, porque estirarme al estante de arriba me lastimaba el hombro. Aún así, doblé la nota y la guardé en un cajón como si esconderla evitara que el ardor se extendiera. Pedir perdón se volvió instinto. Me disculpaba antes de que preguntaran, antes de que pusieran cara, antes de que decidieran si algo les molestaba.
era más fácil que volver a equivocarme con las reglas. Esa mañana, antes de que todo encajara, fui al mercado pensando solo en los antojitos del chiquillo. Elegí la fruta, que le gustaba las galletas, que no se desmoronaban en sus manitas, y el camioncito que había señalado la semana pasada. Me convencí de que la tensión en la casa era por el cansancio por las noches largas y las rutinas sin descanso. No sabía todavía que la frontera ya se había movido debajo de mis pies, que algo más calculado empezaba a formarse en los huecos donde antes cabía yo. Y para cuando volví al zaguán con las compras, esa forma ya se había vuelto un mensaje que no podía ignorar. Sentada en el coche, después del mensaje de las chapas, sentí ese jalón conocido del instinto, la parte de mí que llevaba años limando asperezas antes de que alguien más las notara. No fue un solo recuerdo el que subió, sino un hilo largo tejido a lo largo de mi vida con Eusebio, un patrón que yo había cosido favor por favor. Le pagué un semestre de la universidad cuando perdió la beca por faltar mucho a clases. Llegó a la casa avergonzado, hombros tensos, voz finita, tratando de explicar lo abrumado que estaba. Le dije que no pasaba nada, que todos perdemos el paso alguna vez. Ese mismo día extendí el cheque. Cuando se le descompuso el primer coche, pagué la reparación. Lo necesitaba para el trabajo, dijo, y le creí. El mecánico me dio la cuenta y ni pestañeé, solo doblé el recibo y lo guardé en la guantera. Años después, cuando Eusebio y Maribí encontraron la casa, el enganche les quedaba muy pesado. Maribí lo mencionó casual, mientras tomábamos café tono ligero, pero ojos buscando mi reacción. Les dije que yo ayudaba. No dudé. Nunca dudaba. En un cajón de mi casa guardaba todas las facturas y registros en carpetas bien etiquetadas. No las ordenaba pensando en que me pagaran. El orden siempre me había calmado, sobre todo cuando nada más tenía sentido. Archivar esos papeles era como prueba de que había hecho algo bueno, algo útil. Eusebio me sonreía y decía, «Mamá, tú eres la calma en la tormenta». Me aferré a esa frase más de lo que debía. Hacía que dar se sintiera como elección y no como costumbre, como si formara parte de algo, y no solo de una red de seguridad que nadie reconocía. Pero ahí sentada, en el silencio del coche, con las compras todavía intactas al lado, vi la verdad sin su suavidad de siempre. Había confundido ser necesitada con ser valorada. Había mezclado dependencia económica con cercanía y asumí que una cosa se volvería la otra. Y al caer en eso, entendí por qué el mensaje del celular no me había dejado helada de verdad. Solo era la primera vez que el desbalance se decía clarito. Lo que venía después era el momento en que por fin viera hasta dónde había llegado ese desbalance. Cuando abrí la puerta de mi departamento, el rechinido leve de las bisagras me sobresaltó. No había estado en casa el tiempo suficiente para notar lo quieto que se había puesto el lugar. Una capita de polvo apagaba el brillo de las encimeras, suavizaba los marcos de las fotos, se acumulaba en las esquinas como recordatorio callado de cuánto tiempo había vivido en el espacio de otros. El aire tenía esa sequedad de cuarto sin vida sin tocar por semanas. Dejé las llaves y abrí la laptop que esperaba en la mesa del comedor. La pantalla se encendió más brillante que la habitación. Un aviso apareció en la esquina. Me habían etiquetado en una foto. Le di clic antes de preguntarme por qué. Ahí estaban Eusebio, Maribí y el niño parados en el zaguán de la casa que yo había ayudado a asegurar la casa, cuyas cuentas todavía llegaban a mi nombre. Los tres se veían perfectos, enmarcados tranquilos, como si la luz de la mañana los hubiera elegido a propósito. El pie de foto pegó más fuerte que la imagen hogar construido con la entrega y el sacrificio interminable de Maribí.
Mi nombre no estaba no olvidado, sino borrado, reemplazado por una historia hecha sin mí. Miré la pantalla hasta que los ojos se me nublaron, no de lágrimas, sino de la presión constante de algo que por fin se ponía claro. Entonces se me ocurrió algo chiquito, casi sin querer, el aviso del impuesto predial, que no había llegado en semanas. Entré al portal del municipio y puse el número de la parcela que me sabía de memoria. La dirección de envío había cambiado. Yo no había autorizado nada. El estómago no se me cayó. El pulso no se me aceleró. En cambio, una calma lenta y pareja se instaló en mí, una tranquilidad que no esperaba. Llamé a la oficina del municipio, dicté los datos que me pidió la empleada. Se oyeron papeles del otro lado. Sí, dijo al fin. Alguien intentó redirigir toda la correspondencia predial. La solicitud fue rechazada, la firma no coincidía. Le agradecí y colgué. Por un momento me quedé quieta del todo. El departamento ahora se sentía distinto, menos como lugar abandonado, y más como testigo de mi regreso a mí misma. Algo se había movido adentro, no miedo, no coraje, sino reconocimiento. Y con ese reconocimiento vino la certeza de que el mensaje del zaguán solo había sido el principio de lo que yo tenía que descubrir. Pasaron 3 días antes de que volviera a la casa tiempo suficiente para que el polvo de mi departamento se asentara y para que la foto de la laptop dejara de repetirse en mi cabeza. Un paquete había llegado por error a la dirección vieja y me dije que solo lo dejaría en el zaguán nada más, sin pláticas, sin explicaciones, solo un mandado calladito. Cuando pisé el caminito, la casa se veía igual, pintura fresca, arbustos podados, el mismo tapete de bienvenidos que Maribí había elegido la primavera pasada. Abracé el paquete contra la cadera y subí los escalones, lista para dejarlo junto a la puerta y darme la vuelta. Pero la ventana de arriba del fregadero estaba entreabierta, dejando escapar un hilito de voces que me pararon en seco. «No va a pelear», dijo Maribí. Su tono era ligero, casual, como si hablara del tiempo. «Nunca pelea». La respuesta de Eusebio llegó después, firme y segura, de una forma que me apretó algo muy adentro. «Cuando pase el último trámite ya es nuestra». Se oyó el tintineo de platos y Maribí otra vez casi divertida. Ser servicial no significa ser familia. Las palabras no explotaron como insulto. No traían calor ni vergüenza. Salieron por la ventana con la naturalidad de una verdad dicha por gente que creía de verdad cómodos que la persona de la que hablaban no tenía ningún poder. Me quedé ahí con el paquete en las manos, el sol de la mañana calentándome los hombros mientras todo lo demás dentro de mí se enfriaba. Siempre imaginé que la traición sonaba fuerte, caótica, un estruendo. No esperaba que sonara tan normal. Me retiré del zaguán despacito, cuidando que las tablas no crujieran. El paquete se me resbaló de los dedos al tapete, cayendo más suave de lo que yo me sentía. Caminé al coche. Sin voltear el motor, arrancó como si entendiera que necesitaba moverme más que aclarar las cosas. En el camino de regreso, esperé el ardor de las lágrimas, pero no llegaron. Lo que se quedó fue un frío que no se dispersaba ni se iba. Se afiló mientras repetía sus voces, cada palabra encajando con las demás. Para cuando llegué al departamento, ese frío se había convertido en algo más firme, algo que me guiaría hacia la siguiente verdad que por fin estaba lista para enfrentar. Esa misma tarde, después de que el camino me dejó más claridad que confusión, fui directo al archivero en la esquina del departamento. El cajón se atascó un momento, meses sin usarlo. Habían puesto rígido el riel, pero se abrió con un quejido renuente. Ahí estaban las carpetas que había organizado durante años, etiquetadas con mi letra firme y precisa. Saqué la que decía Casa Acuerdos. Estaba más delgada de lo que recordaba. Los papeles se movieron. Cuando la abrí,
en la mesa del comedor, el polvo subiendo en una velita como reconociendo su propio abandono. Cerca del final estaba el documento que casi había olvidado que existía: el convenio de transferencia condicional. Mi esposo y yo lo habíamos hecho 2 años antes de que él se fuera, guiados por su insistencia en cada cláusula. Proteger no es desconfiar, decía, es estar preparados. En ese entonces pensé que la protección era más simbólica que práctica, pero una cláusula importaba ahora. Si me hacían sentir insegura o no bienvenida en la propiedad, la transferencia quedaba nula. No impugnada, no pausada. Nula. Leí la oración 2 veces dejando que el peso se asentara. El mensaje de las chapas. El intento de cambiar la dirección sin mi permiso. Las palabras que escuché por la ventana de la cocina. Cada una cumplía la condición con una precisión que asustaba. Por primera vez en días, mis manos no temblaron. Abrí la laptop y redacté un correo al licenciado Halden, mi abogado. Adjunté el convenio, la captura del mensaje de las chapas y la nota del municipio sobre el cambio de dirección fallido. No expliqué lo de la ventana, no hacía falta. El documento ya hablaba claro. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Tienes más derechos de los que crees. Los pasos que me indicó eran simples, casi sin drama: dejar de pagar todo lo que no sea obligación legal, reactivar la propiedad completa por la cláusula condicional, presentar documentación corregida en el municipio, no avisar a nadie hasta que los trámites estén confirmados. No sentí coraje al leer sus instrucciones, ni ganas de castigar. Lo que sentí fue una tranquilidad alineada, algo que por fin encajaba en el lugar que debió ocupar desde siempre. Cerré la laptop. Despacito, el clic de la bisagra sonó casi como un comienzo, y en el silencio que siguió, supe exactamente que iba a necesitar el día siguiente. Pasaron 2 días sin que ninguno dijera nada. No esperaba disculpas, pero el silencio se sentía raro, como si esperaran que las cosas se arreglaran solas. Yo ya había dejado de esperar cualquier cosa. Esa mañana tarde sonó el celular. Apareció el nombre de Eusebio. Contesté ya sabiendo qué significaba la llamada. Mamá dijo, tratando de poner preocupación en la voz, pero sin llegar del todo: el pago de la luz no pasó. ¿Cambiaste la tarjeta? ¿O qué dejé que el silencio se acomodara entre nosotros antes de hablar? Ya no estoy pagando esa propiedad. El silencio del otro lado no fue de sorpresa, fue de cálculo. Eusebio siempre fue rápido para reacomodar los hechos según lo que necesitaba creer. Antes de que pudiera agarrar pie, se oyó un ruido y luego la voz de Maribí cortando. «No puedes simplemente parar», dijo tono cortante, como si yo hubiera roto un contrato firmado. «Tenemos obligaciones». Yo también respondí suave. Maribí respiró hondo, lista para rebatir, pero Eusebio debió quitarle el teléfono, porque la línea cambió. «Deberíamos hablar de esto», dijo, pero salió delgado, casi sin piso. «No hay nada de qué hablar», contesté. «Revisa el correo esta semana». Colgué antes de que pudieran decir más. Esa noche, mientras lavaba una taza en el fregadero, el celular vibró. Un aviso del sistema del municipio apareció en la pantalla, copia del aviso formal que habían enviado a la casa. El documento era breve y clarísimo. Propiedad reinstaurada completamente a Serafina Valdés. Residentes actuales listados como ocupantes sin derechos. La frase legal sonaba lejana, casi fría, pero la verdad que llevaba dentro encajó como la última pieza de un rompecabezas que llevaba años girando. Minutos después llegó un mensaje de Maribí. «Nos tendiste una trampa». Miré el mensaje, la acusación flotando como chispa, buscando dónde prender. Hubo un tiempo en que hubiera explicado suavizado el golpe, tratado de hacerles entender. No contesté. Dejé el celular en la mesa, dejando que el silencio respondiera por mí,
que llenara el espacio donde antes corría a rescatarlos de las consecuencias que ellos mismos habían armado. Eusebio llegó a mi departamento por la tarde, mucho después de que el aviso del municipio hubiera llegado a su buzón. Escuché sus golpes antes de ver su cara, rápidos y regulares, el ritmo de alguien que no sabe si está enojado o asustado. Cuando abrí, estaba con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra, hombros tensos. «¿Por qué no platicaste con nosotros primero?», preguntó. No era exactamente reclamo. La confusión había diluido el enojo que traía. Me hice a un lado para dejarlo pasar. «Ustedes cambiaron las chapas primero», dije. Mi voz salió tranquila, no por contención, sino porque la verdad ya no pesaba tanto. No se sentó, caminó de un lado a otro, cerca de la orilla de la alfombra, echando vistazos a la mesa donde estaba la carpeta cerrada, su lomo derecho, su contenido esperando. Antes de que pudiera hablar otra vez, otro golpe. Mariví entró sin esperar invitación, respiración entrecortada, ojos yendo a Eusebio, buscando confirmación antes de posarse en mí. «Todo esto es un malentendido», empezó voz temblando lo justo para sonar ensayada. «Ha habido mucho estrés. Los papeles se confundieron. Las cosas se adelantaron más de lo planeado. No queríamos lastimarte». Escuché. No porque las excusas importaran, sino porque quería ver hasta dónde estiraban la historia antes de que se rompiera. Saqué una silla y me senté. Luego abrí la carpeta y la puse en la mesa. Sus ojos siguieron mi mano mientras ponía cada documento. Las facturas de servicios, capturas de transferencias, el correo del municipio confirmando el intento de cambio de dirección y al final el convenio condicional con la cláusula resaltada. Expliqué cada hoja como quien explica un procedimiento que ha practicado mucho antes de que llegue el momento. Sin drama, sin alzar la voz. Solo la verdad alineada, ordenadita sobre la mesa entre nosotros. Para cuando llegué a la última hoja, ninguno hablaba. El silencio ya no era defensivo, era reconocimiento claro y sin escapatoria. Recogí los papeles en la carpeta y la cerré con un clic suave. Querían independencia, dije. Ahora la tienen. Eusebio tragó saliva. Mariví miró a otro lado. Al rato se fueron hacia la puerta sin decir palabra. No se despidieron. El departamento quedó en silencio, pero no vacío. Se sintió como si el espacio se hubiera movido para dejar lugar a lo que viniera después, y yo me sentí lo bastante firme para recibirlo. Pasaron 30 días antes de que regresara a la casa. Tiempo suficiente para que los trámites se cerraran, para que los servicios se reasignaran, para que Eusebio y Mariví empacaran sus cosas y se mudaran calladitos a otro barrio. No pregunté a dónde. El silencio entre nosotros se había sentado en algo quieto y terminado como polvo en un estante que ya no se usa. Cuando entré al driveway, la casa se veía extrañamente intacta. La pintura no se había descascarado, el jardín no estaba crecido y el tapete de bienvenidos seguía cuadrado frente a la puerta. Pero algo en ella se sentía distinto, casi tímido, como esperando a ver quién era yo ahora. Las chapas que pusieron seguían ahí modernas, nuevas, impersonales. No busqué una llave vieja. Tecleé el código que me dio el municipio después de recuperar la propiedad. Mis dedos se movieron seguros en el teclado. Hubo un clic suave, callado pero definitivo. Empujé la puerta. El aire adentro estaba fresco todavía, con rastros de una casa recién vaciada. Las habitaciones se veían iguales, pero más pequeñas de alguna forma, como si los años que pasé cargando las cargas de todos hubieran agrandado el espacio en mi memoria, haciendo cada rincón más grande de lo que era. Sin el peso de la responsabilidad aplastando las paredes, la casa volvió a su forma real. Entré a la sala sin sentir triunfo. No había victoria en recuperar algo que ya había pagado solo el cierre de un círculo
que nunca debió existir. Tampoco subió amargura. La casa ya no guardaba sus voces, no resonaba con expectativas ni decepciones. Era simplemente un lugar esperando ser habitado. Puse la mano en el respaldo del sofá que dejaron. La tela estaba gastada pero conocida. Me di cuenta entonces de que quedarme con la casa no era por posesión, no era por probarle nada a nadie, era por tener, por primera vez en años, un lugar donde nadie me exigiera nada. Por la ventana vi a una vecina del otro lado de la calle levantar la mano en saludo. Le contesté con un movimiento de cabeza pequeño pero firme, antes de seguir adentro, dejando que el silencio se acomodara alrededor mío de una forma que casi parecía principio. Y mientras pasaba de cuarto en cuarto, sentí que la forma de lo que viniera después empezaba a dibujarse suave en los bordes del silencio.